todas estas luces, estos movimientos se hicieron sin nada de ruido, absolutamente en silencio total. O sea, no hubo ningún ruido en el lugar. Entonces creo que es algo no convencional que podríamos llamar ovni, que estuvo en el campo de Navarro. Por eso sigo insistiendo que hasta el día de hoy el caso Navarro no tiene explicación. Contanos un resumen de todo lo que encontraron en cuanto a las marcas. Bueno, te voy a hablar del caso este específico de Peralta, que son un tipo de marcas que no eran las que están en el campo fronterizo, o sea, porque hay otros tipos de marcas que son una gran cantidad, o sea, estamos hablando de anillos, unos 60 anillos más o menos, que estos anillos tenían aproximadamente 4 metros 60, casi todos, o sea, porque los medimos unos cuantos. En ese entonces no teníamos otro, lástima no haber tenido drones en aquel momento como para haber tomado, esto ocurrió en 1991, como para tener una toma aérea importante del caso. Sí sabemos que los bomberos de Navarro creo que habían hecho una toma aérea con algún avión, pero no lo pudimos, nunca pudimos tener esa foto nosotros. Y más o menos tenía un anillo, el anillo tenía 30 centímetros de ancho, y ese anillo, la parte anular de la marca, el pasto estaba mucho más verde que el resto. Primero estuvo amarillo, los primeros días se veía amarillo y después pasa a estar más verde que el resto. Eso es te puedo comentar que esas fueron las características de las marcas. También, como yo te mencionaba, había habido otras marcas que no tienen que ver con este suceso principal, pero que también fueron las primeras encontradas en el campo. Si cruzaban el arroyo, ahí se podían ver unos pequeños círculos de pasto reverdecido de unos 30 centímetros, pero muy circulares, y lo interesante de estos círculos es que no estaban caprichosamente esparcidos en el campo, sino que estaban formando, había varios, y entre sí guardaban formas geométricas, principalmente armaban círculos, ¿no es cierto?, otros círculos más grandes, compuestos por 8 o 9 círculos de estos, y siempre con un círculo en el medio también de ese virtual círculo que formaban. También había algunos que estaban en línea, dispuestos en línea. eh, Estoy mirando un costado porque estoy tratando de mirar un poquito las notas que tengo de aquella época, ¿no? Había también algunas herraduras que tenían unos 50, perdón, unos 5 metros de largo y un ancho de 2 metros. También pudimos ver algunos de estos círculos estaban asociados con otros cercanos, formando los famosos 8, uno un poco más chico y otro un poco más grande. Lo interesante es que no estaban solapados los círculos cuando formaron un 8, eran dos círculos cercanos, muy cercanos, que uno veía la forma de 8, pero separados por un poco de pasto, ¿no? No eran como en otros casos que a veces se ve el mismo 8, que son dos círculos, que se ven dos medios círculos que forman el número, ¿no? Después también encontramos algunas marcas ovales que tenían como asociadas a un costado, muy pegadas, unas marcas circulares chicas, como te decía, un óvalo bien ovalado en el pasto, y como si fuera dos orejitas, con esos círculos más chiquitos. Eso estaba por todo el campo, algunas B corta, así con el pasto más reverdecido, B cortas grandes, estamos hablando de una B corta que llegamos a medir de 10 metros de largo, por un ancho también de 2 metros, como las herraduras, así. Esto estaba digamos, en el campo, estaría todo concentrado en no más de 2 o 3 hectáreas, todo esto. O sea, no es que estaba caprichosamente por otros potreros, sino prácticamente estaba, y todos en zonas, digamos, a unos 200 metros desde la margen del arroyo para los dos lados. No más de eso.
ahí estaban todas las marcas. ¿Tuvieron oportunidad de poder analizar una muestra de tierra de alguna de estas marcas? En esa época no teníamos elementos, pero sí tomamos muestras y las enviamos a la estación experimental de acá de Mercedes, que dependía del INTA. Nunca nos respondieron formalmente, pero sí de Visu, el ingeniero Lancelotti, que en esa época estaba a cargo de esta estación. Él nos decía que de ver la Tierra y todo, no arriesga, él descartaba totalmente que pudieran ser hongos o este tipo de cuestiones. Y también el tema de herbicidas, así de Visu, como estaba el pasto, no respondía ni a hongos ni a herbicidas. O sea, no podía darnos así en una inspección ocular que cuál de las dos cosas podía ser que pudiera tratarse eso, pero sí él lo descartaba a pesar de no tener de la experiencia que tenía de visualizar efectos en el pasto, ¿no? El encargado del campo, que si bien no es científico, pero tiene la experiencia del hombre campo de haber vivido toda su vida en el campo, con respecto a la marca, ¿qué comentarios te hacía, digamos? O sea, no, él tampoco le encontraba una explicación natural, digamos, al hecho. No, y él inmediatamente los asoció con las luces que había visto, porque, o sea, él no habló de las otras marcas, habló concretamente de las que aparecieron cerca de la casa. Él dice, eso lo dejó lo que vi yo, dice, porque él dice, yo no lo había visto antes, dice, y dice, al día siguiente cuando vio el lugar encontró todo eso, dice, él inmediatamente lo asoció a eso. Posteriormente al hecho, recordemos, como bien decías, esto ocurrió en los últimos meses del año 91. Posteriormente, ¿hubo nuevos avistamientos en la zona o fue como un caso aislado en cuanto a la región y nunca más se repitió? No es un caso aislado porque ya esto venía desde fines de octubre más o menos, había noticias de que gente venía viendo luces, pero en nuestro rastreo histórico también nosotros habíamos previsto ir a Navarro porque siempre había casos y sobre todo había muchos casos en la ruta 41 a la altura de Navarro, Lobos, siempre hubo históricamente casos, gente automovilista que se han topado con luces y no estaban tan lejos de ahí. Después del caso ocurren más casos en Navarro, incluso uno fue filmado el 18 de noviembre por una persona que hasta el final del ferrocarril fue el jefe de estación de Navarro, el señor Alberto Martino, al que después, muchos años después, tuvimos la suerte de entrevistar y hasta no sé si vivirán ahora, pero bueno, una vez que cierra el ferrocarril, él se queda resistiendo en la estación y forma un museo ferroviario que todavía Navarro cuenta con ese museo. Paralelamente a esto se estaban dando también las primeras noticias, si bien no son los primeros que hubo, las primeras noticias importantes de los casos de Victoria, los casos de Laguna Setúbal también se estaban dando casi paralelamente a estos hechos de Navarro. Esto nos trajo a nosotros a trabajar un poco, a reflotar la vieja teoría de Aimé Michel, de las ortotenias, porque cuando empezamos a volcar en los mapas las cosas y empezamos a ver Setúbal, con Victoria, con Navarro, con casos que estaban ocurriendo en Mercedes también, porque en Mercedes también empezaron a ocurrir casos en esa época donde pasaba en Navarro, pero también en Mercedes se vieron cosas prácticamente en ese noviembre, diciembre del año 91. Incluso se vio un objeto con forma de cigarro, un caso que no trascendió prácticamente a los medios porque nosotros no lo hicimos trascender para resguardar al testigo. Ocurre en la misma noche en que este señor Martino filma en Navarro las luces.